Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, trayendo noticias, situaciones y personas que son interesantes para nuestra sociedad. Pero, como siempre os digo, antes, cabecera. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una persona que yo clasifico como excepcional. Se llama Leonardo Díaz Cabaleiro. ¿Me equivoqué, señor No, Leonardo correcto, Díaz Cabaleiro? que todo el mundo me conoce por Leo. Pero todo el mundo te conoce por Leo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, bien. Tú eres una persona excepcional, y digo excepcional porque digamos que en un momento dado, cuando hay mayor crisis en la situación que tú viviste en la naval, empiezas a tener problemas reumáticos en rodillas y te dice un médico a correr. Y de aquella, estamos hablando del 75, ¿no? Sí, pero ya corría. Ya hacías deporte. Del 70. Pero bueno, estamos hablando que aún hoy en día sigues haciendo media maratón. Sí. O sea, quiero decir, ¿cuántos años tienes, Leo? No me gusta decir los años. Pero sí es importante porque tú eres un veterano de la maratón, de la media maratón al De la menos. maratón. Es decir, que los años, parece, según dicen, que los años es lo que te... Lo que sientas dentro. Y como te ven a la gente, a lo mejor tú me dices, no, pues tú tienes X años. Y yo, para mí, pienso que tengo otra edad. Entonces, la edad de nacimiento ya es la correcta. Sí, pero que llevas corriendo Llevo 40 corriendo años, ¿no? dentro de poco 50 años. 50 años corriendo. Ya sé la edad que tienes. Una cosa, una vez que estás corriendo, estás empezando a sentirte mejor. El médico te dice, corre, que va a cambiarte los problemas que tenías en rodillas, en articulaciones, en huesos. Y no solo empiezas a cambiar, sino que cambia también la forma de ver la vida. ¿No es eso? Pues, claro, yo tenía muchas molestias en las rodillas porque yo iba a trabajar y trabajaba en constructora y por las mañanas era difícil, tenía que ir cojo. Entonces el doctor Francisco Palacio González fue el que me dio la receta para curar, porque solo me daban pastillas y que no hiciera nada. Claro, y de aquella no había protectores del estómago. Y tengo el estómago, no lo tengo nada bien. Pero bueno, para mí fue la salvación, porque si no yo estaría por ahí, bueno, ya no viviría, porque Ya. con las medicinas que me iban a dar. Bueno, en tu caso no darías ortigues, sino que darías margaritas. Pero en ese momento, en ese momento que empieces a correr, que empieces a sentirte bien, alguien te dice, oye, ¿y todo eso por qué no podemos saberlo los demás? Y vas tú y dices, oye, pues voy a escribir cómo cambia mi vida precisamente haciendo deporte, haciendo la maratón. Después de correr muchos años Muchos kilómetros. y muchos kilómetros, sí lo pongo en el libro, muchos kilómetros, y cogiendo amistades, siempre me gustó, es decir, buscar la solución para correr bien. Porque el corre cualquiera, pero saber correr es muy difícil. Saber respirar. Y la respiración, es decir, que lo tengo en el libro. Entonces, poco a poco también fui buscando información, porque hay gente que yo no sé, es decir, que mucho más listos que yo, pero no saben. No, lógico. Es Sí, decir, digamos que hay que seguir un método para hacer. para correr. Entonces tú fui haces. buscando información y el doctor Francisco Heredia también me ayudó mucho. Cuco. Heredia. Sí. Siempre me ayudó en todo lo que
que yo... Cuco es tenía. un gran médico deportivo y gran- yo lo Y bueno, y conozco poco a personalmente. poco, al primero, llevaba, yo qué sé, empecé a correr la San Silvestre, me parece que en el 70. Toma ya. Es decir, pero ya llevaba 2 años. ¿Cuándo fue la última vez que corriste? Ahora que estamos hablando, porque me dices, empecé a correr en la San Silvestre del 70, pero ¿cuándo fue la última vez? Pues a los 10 kilómetros del grupo. ¿En qué año? En Gijón, hoy, este año. Este año. Este año, O sea, 2018. sí. Hará 2 meses o así. Bueno, y cuanto más corres, mejor te sientes. No. Es decir, yo soy ahí nervioso también. Ya mi madre también era nerviosa. Y yo corro y me relajo. Pero Sí, claro. para correr, es decir, relajarse, hay que saber correr. Ujú. Es decir, no puedes tampoco, porque Pero todo eso lo plasmas y Sí, en quiero el libro, sí, quiero sí. que la gente vea lo que estoy enseñando en un libro que se llama Vivencias de un corredor. Este libro tú lo sacas, de un corredor popular, tú lo sacas como forma y método para que la gente tenga, digamos, una opción para hacer deporte a partir de una edad avanzada también. sí, de todo. De una edad Es decir, avanzada. yo Ser veterano como tú corriendo una maratón. Bueno, o media maratón, da lo mismo. no, corrí 2 maratones. Sí. me asombras porque intento llegar más allá y tú ya estás 2 maratones. Estamos hablando de 41 kilómetros. 41 kilómetros, compañero. Las 2 de Gijón, las 2 que se celebraron. Sí, no, si yo tengo que correr de aquí a Los Salsas, a mí tienen que cogerme la UBI y llévame. No, bueno, pero yo creo que eso es igual que otra cosa. Es decir, practicar y practicar. Sí, pero bueno, que eso. Es decir, tener la voluntad y después ya tienes el objetivo y ya es fácil. Una cosa, porque tú aquí, al margen de que está muy bien porque el prólogo lo escribe Cuco, que vuelvo a decir, es un gran médico deportivo. Dice, bueno, este libro está escrito del 2013 y dice, a mis 70 años el correr es mi gran pasión. Firmas en la introducción tú aquí. Pero te voy a decir una cosa, a lo que voy, recibiste o corriste en premios que fueron internacionales, recibiste premios también, ¿no? Cuéntame algo de esto. Nacionales. El primer premio que lo pongo en el libro fue en la San Silvestre de Gijón. Sí. Ahora no me acuerdo la fecha. Bueno, daban premio para los 10 veteranos, 10 primeros. Y llegué el primero, pero yo marché. Yo no pensaba que tenía Ya, que tenías premio ni nada. después, Es una medalla. Vino a buscarte la Guardia Civil porque ¿a dónde marchó este? Es una medalla que tengo con mucho cariño Claro. guardada, porque después tengo muchos más, pero esa la recuerdo mucho. Pero bueno, ahí había que correr muy rápido, por debajo de 4 el kilómetro. 4 minutos el kilómetro. Por debajo. Por debajo de 4 minutos el kilómetro. Bueno, yo tenía 50 y pico de años por ahí. Sí, bueno, nada. Es decir, que ya... pero llevaba muchos años ya corriendo, pero bueno, participar en carreras, yo voy a las carreras a disfrutar. Sí, vas llegando libro, a una situación en donde no es competir contra nadie, sino disfrutar de eso que tú estás haciendo. Hombre, quiero decirte que hubo carreras que corrí rápido, pero después vuelvo a lo de siempre, Sí. a la práctica. Y disfrutar. Y entonces el libro lo saqué precisamente porque antes, cuando yo corría muy poca gente.
Sí, es una forma, digamos, vamos a ver, cada vez que vemos un balón, ¡pum!, aparece el fútbol y quedamos todos ciegos viendo el balón. Hay otros deportes y precisamente eso es lo que tú estás... Que yo no, pero después, poco a poco, en los últimos años ya, hace una década o así, empezó a correr mucha gente. Ajá. Entonces empezó a correr mucha gente, pero que no sabe, Bueno, es decir, vamos a decir que cuando hay un deporte que está de moda, como dicen ahora muchos con un anglicismo que dicen el running, que quiere decir vamos a correr. vamos a correr. Ya. En asturiano non correr que é peor, pero en lo de running, ahora sigue de moda, pero tú estabas precisamente haciendo eso mucho antes de que los ingleses acunaran el running. Y eso es importante porque habla mucho de esa situación tuya por luchar. Claro, Bueno. el libro es todo una forma de encontrarse bien, de mejorar Sí, y de ayudar. Llevo corrido muchas carreras con mucha gente, ayudándoles. y además que toda aquella persona que, da igual que sea joven, que sea mayor, la cuestión está en que este libro puede ayudar a respirar, puede ayudar a saber controlar los pasos, la carrera. Algo que te lo voy a robar porque yo tengo que empezar a adelgazar, o a mí yo sí que voy a echar ortigues. Cuéntame. Hablo sobre la respiración, que es para mí lo más importante de correr. Hombre, es que si no se lleva una respiración Entonces, acompasada. hay ejemplos ahí más con chavalas que con hombres, que en las carreras de Gijón, por ejemplo en el Villa de Gijón, Ajá. llegando a las piscinas municipales, que ya faltaban 2 kilómetros y tal, que la gente estaba parada ahí y tal, y yo vengo y les digo, ¿qué pasa? No, oye, que no puedo respirar y tal. Y empiezo a enseñarles cómo hay que respirar y cogen conmigo y después van antes de los 5 minutos, ya van perfectamente. Claro, acompasados. Es decir, lo traigo ahí, una chica tenía 17 años o 16 y tal, y corre muy bien, pero claro, no respiraba. Entonces llegó llegamos la primera, después iba con los amigos, después pasamos a los amigos, y después, y después ganó Yo ella. este libro voy a robártelo porque Sí, quiero saber cómo... ganó ella, y le pregunté yo, después estaba el padre, me vinieron a felicitar, ¿no? Ajá. A felicitar, y dije yo, tienes que enseñarle, llevarla a algún sitio para respirar. La La respiración, respiración es muy importante. no solo para correr, la respiración ya, bueno, para todo. Sí, bueno, pero Porque la respiramos, si no respiramos no se puede vivir. nos oxigenamos, pero la cuestión está en respirar acompasadamente cuando corremos. Sí, yo hace muchísimos años también corría, pero ya no me acuerdo. No. Debía tener unos 18 o 19. Una cosa, tú estuviste haciendo carreras regionales, nacionales. Incluso corriste en algún premio internacional. Sí, bueno, el campeonato del mundo. Campeonato del mundo. Sí, en San Sebastián. ¿Y cuánta gente había de tu edad o mayores? Pues corrimos, en la categoría que corrí yo, 10 kilómetros, éramos 40. 40. Había 100 países Y de todo el mundo. de esos 40, ¿en qué Yo posición creo que quedé llegaste? el 12. El 12. ¿Y el primero? El primero hizo una carrera fabulosa. Y, hombre, me lo imagino. ¿Pero de qué nacionalidad, te acuerdas? Español. Español. Sí. Estupendo. Por lo menos podemos correr para que no nos Sí, pase sí, nada. no, pero quiero decir que era cuando se empezaba, fue cuando se empezó a hacer precisamente el deporte en el sí. deporte, que ya en muchos países
ya lo venían haciendo, porque yo en Alemania, cuando estuve en Alemania en el 65, Sí. ya corría la gente. Tú estuviste en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Alemania. Tú tienes un reportaje más. Corriendo, te das cuenta también de que hay una sensación psicológica que te lleva a sentirte bien contigo y en tu entorno. Mi entorno, claro. Y entonces dices tú, bueno, pues ahora que estoy enseñando a esta gente a correr, dices, voy a escribir otro libro. Quería decir Dime. Un poco más, es decir, Sí. una medalla que tengo del Campeonato de España en Oviedo, precisamente aquí, Sí. en el pabellón allí abajo, Ujú. que también, y la primera medalla que tuve de España. O sea que estuviste en el Campeonato de España De España, de veteranos de 60 años. y llegaste Quedé el tercero. bien. Es decir, que hay una medalla que me recuerda mucho porque yo me afilié a la asociación de veteranos Sí. a los 60, un poco antes de los 60 años. Y entonces, oye, me dijo Javi que ven a correr con Oviedo. Y yo, ¿qué? Ya, que voy a correr yo, que no gano nada con la gente tan buena que hay y tal. Bueno, hombre, y tal. Para divertirte. Y dije yo, bueno, pues voy a Pues ya está. a ver cómo llegué eso y tal, porque nunca había corrido ningún... Y no lo creía, me dijeron que había quedado tercero y no lo creía. Entonces, Bueno, como con la San Silvestre, que seguiste corriendo, voy- tuvo que pararte la Guardia Civil para darte la medalla. voy a mirar allí y había un médico Ujú. allí, mirando, no sé qué. Le dijo, ¿qué eres este? Sí. Dijo, pues si tuvieras 18 años, no sé cuánto me dijo que De latidos. lo bien que podía haber hecho. Pero Bueno, esa medalla, la de la San Silvestre, y otra que tengo, medallas tengo 2 o 3 más del Campeonato de España y de Asturias todavía saqué el otro día una. Campeonato de Asturias de veteranos y quedé el primero. ¿Y eso Pero quiero decir yo cuándo que- fue? Pues enero, febrero, marzo me parece. En este año. Sí. Marzo 2018, el primero. Yo creo que llegues a tener 18, 19 años y es olímpico. Sí, Sí, posiblemente. y es olímpico. Pero bueno, quería decirte antes de terminar con este Sí, que esas 2 medallas. Tengo otra también de como una de Asturias a los que habíamos conseguido medallas. una mención honorífica. Honorífica. A los que habíamos conseguido medallas en España o fuera, en el extranjero y tal, nos dieron una copina muy guapa. Son Ujú. 3 cosas que tengo. Con mucho cariño, con mucho lógico. cariño. Lógico. Sí, tengo muchas más también, con muchos recuerdos, con muchas tal, porque eso sí lo recuerdo y lo tengo Claro. puesto ahí. Pero es que el libro este que tú haces en el 2013 lleva un hilo conductor hacia el segundo libro que sacas en el 16, ¿es? Sí, Sí. 3 años después. Se llama Convivir con dignidad, reflexiones de una vida. Lo enseño para que se vea que es el hilo conductor que nos lleva desde sentirte bien contigo mismo al correr, enseñar a los demás cómo respirar y cómo correr, y después convivir con dignidad, tener la sensación de poder reflexionar una biografía de ti mismo y sentir que desde que naces hasta el momento presente vas teniendo tus encuentros contigo y sintiéndote mejor en ese aspecto. Cuéntame, porque yo creo que por un lado
se nos perdió un olímpico y por otro lado se nos perdió un escritor. Yo, la verdad, es decir, cuando hice ese libro, tengo muchos amigos, no solo de correr, que también, pero de la política, sí, de los vecinos. En suma de muchas personas, porque tienes aquí el prólogo de Marina Elsa Díaz Huergo. Sí, es la presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados de Asturias. Una de las... Que bueno, digamos, al margen de tus imágenes, de los viajes que hiciste, que vuelvo a decir que tienes... deberíamos hacer un especial, un reportaje. Tú allá en Brasil, allí en Uruguay, en Argentina. Estamos hablando de principios de los 60. 60. Después Alemania y por fin Asturias. Y tú naces en Foz, naces en Lugo y te asientas en Gijón, que es como decir, bueno, no solo corriste la maratón, sino que corriste por diferentes naciones, buscándote la vida, viviendo, trabajando y sintiendo que lo que estás en este momento es repasando un poco la historia de tu vida a través de este convivir con dignidad, ¿no? Dime. Después de hacer ese libro, y que te decía que tengo muchos amigos, y muchos son profesores, gente muy inteligente, que siempre me gusta estar con la gente buena, que siempre aprendo también de los que no son tan buenos, siempre se aprende. Siempre se aprende, sí. Entonces me decía, Leo, ¿cómo no? Que me gustó mucho el libro, claro. que cómo no escribes otro libro, que cómo... Además es que la lectura, la lectura es muy... Que ya es sencillo, pero bueno, que me gustó, dice algún profesor que conozco, que le doy las gracias, ¿no? Es decir, que escribe otro libro que escribes bastante bien. Entonces empecé, dije yo, pero sobre la convivencia, que como estamos, ya ves cómo está la situación, sí. Que la convivencia, y es fácil y es difícil, ¿no? Pero lo hacemos difícil nosotros. Sí, la convivencia al final de cuentas somos nosotros los que tenemos la llave. Entonces, yo recordando, desde cuando era pequeño, en casa, que éramos 14 personas, dije yo, pero ¿quién era el que coordinaba? ¿Quién era el que nos ponía orden para poder vivir? ¿Quién era el pegamento de todo aquello? El pegamento, el abuelo. Claro. Entonces empecé a recordar que cuando iba yo con mi abuelo era tratante de ganado. Ajá. Pero claro, yo era pequeño todavía y no me quería llevar con él. Pero al final ya me llevaba, pocos días, pero me llevó algunas veces. Entonces yo vi a los amigos que tenía y la forma que tenía de tratar con ellos. Tratar con toda la gente. Y después me decía a mí, hay que dejar hablar a la gente y escucharlos, porque así aprendes. Y yo poco a poco me voy recordando que siempre era él el que daba las órdenes. Cuando tenía muchos amigos, y claro, tenía 2 hijos que eran ganaderos también, y una hija que era mi madre. Y cuando hacíamos una fiesta, nos juntamos muchos, 30 o 40, y yo quería sentarme con el abuelo. Claro. Y hasta que venía el abuelo no me sacaba nadie del sitio del abuelo. Ya tendría 5 años o 6, no sé. Y venía el abuelo y me decía, Leonardo, tienes que ir con los niños. Cuando seas mayor ya te sentarás conmigo. Yo cogía y marchaba. Sí, claro. Además es muy interesante porque esa imagen de esa persona que hace la unidad con todos, en el momento que desaparece, es como si se empezara a escindir la familia o como si se disolviera. Pues precisamente, al desaparecer el abuelo, empezamos a desaparecer todos. Claro.
Claro, por eso, Eso es. por eso digo yo lo del pegamento. La persona pegamento Pegamento. es la que hace que todos se unan en un equipo. Cuando desaparece esa persona, todo se diluye. ¿Eh? Claro, yo empecé a escribir también este libro sin pensar que lo iba No. a editar. Es que nunca pensamos que lo vamos a editar por una sencilla razón, porque creemos que lo que nosotros escribimos no merece la pena leerlo. Y sin embargo, esos son los buenos libros. Los que se hacen diciendo vamos a hablar de no sé qué y va a ser un bestseller, esos son precisamente los que va a ser caca. Un amigo mío que tiene 27 libros me preguntó, Leo, ¿qué haces? Ya sabe que yo no veo la televisión, o la veo muy poco. Dice, no, estoy escribiendo. ¿Pero qué escribes? Las vivencias con mi abuelo. Va. Tiene confianza conmigo, ¿eh? Dijo, eso no vale. ¿Qué vas a hacer de eso? Dije, nada, ya para mí, que tal. A los pocos días llámame y dice, ¿tienes escrito mucho? Sí. Tráemelo a ver qué tienes. Entonces lo llevé. Me dijo, Meca, esto está muy bien. Y empezó a animarme, porque yo no lo quería sacar. Empezó a animarme para que escribiera un poco más y que lo sacara. Y digo que no, que sí, que tienes que sacarlo, que ya es muy importante porque la convivencia... Tuviste mucha suerte. Tengo mucha suerte con la gente, con los amigos. Este señor que tiene 27 libros, yo no lo conocía, pero es una persona maravillosa. Es decir, y toda la gente, tengo una amiga que siempre quiere correr conmigo, las carreras, está en una foto por ahí. Y dice, pero Leo, ¿cómo haces? Siempre te veo con gente muy maja, muy tal. Pegamento. Dijo yo, el pegamento del abuelo. Sí, señor. Sí, señor. Están diciéndonos que estamos cortos de tiempo y va a decirte, ¿el próximo libro? El próximo libro, bueno, que lo haré, pero este sí que va a ser para la familia. Sí. Decir, bueno, sí, como siempre. Y después aparecerá... Para mi nieto, que tengo un nieto de 15 meses que estoy loco con él. Ahora el abuelo pegamento que eres tú, sí, le tienes que enseñar a él precisamente eso. Es que no sé, además nos entendemos de maravilla, no habla, pero él solo mirándome a los ojos y yo a él ya sabemos lo que queremos. Va a ser interesante... Va a ser interesante lo que... Llevo ya escribiendo, tiene 15 meses, ya 2 años. Pues ya tenemos un buen libro, de 2 años escribiendo. Leo, tenemos que hacer aquí un impasse y bueno, yo prometo que te voy a traer otra vez, que necesitamos saber cómo te había ido por Argentina, por Brasil, por Uruguay, esos años 60, en medio de todo el... Lo que pasaba por allí en aquellas fechas también era complicado. Sí. En aquellos años sí, estaba en decadencia ya. Aquí todo. Estábamos complicados, pero por allí también había complicaciones. Bueno, dime. Despídome. Sí, porque bueno, tenemos que marchar. Pues nada, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo y con todo. Aquí esta casa tan que me da. En este búnker. Soy un poco nervioso, pero estoy tranquilo. Parece que estoy. No, tranquilo. En este búnker estamos a salvo. En este búnker parece que estamos a salvo aquí. Y gracias, y cuando queráis decir, estoy a vuestras órdenes para que lo que pueda, dentro de lo que yo sé, que es poco. Es lo suficiente enseñar para poder... a lo que pueda, para que la humanidad pueda hacer una convivencia un poco más tranquila, como hacía mi abuelo, sin alterarse, sin tener mucha paciencia. Vamos a dejaros esta gente un correo. No, espera, quédate ahí que... Mira, nosotros tenemos un correo que es elbunker@esasturias.tv. Recordar, estos 2 libros son un tesoro y recomiendo que aquellos que quieran correr empiecen
con uno, y después aquellos que quieran sentir que la vida es algo más que una competición, lean el segundo. Gracias, Leo, y lo dicho, mañana más. De nada. Mañana más, pero nunca mejor, siempre igual. Hasta mañana, nos vemos.